El palacio. Arrogancia y la fe sin pompa. Para David, ella era la única luz en la hostilidad de Saúl, un ancla en la tormenta política. Se enamoraron con la imprudencia de la juventud, sabiendo que ese amor desafiaba el orden. Saúl, por supuesto, vio el brillo en los ojos de su hija. En lugar de bendecir la unión, vio una oportunidad doblemente cruel. Si David se casaba con su hija, esperó que se forzara a la lealtad, pero sobre todo, ideó un plan para usar la pasión de David como cebo para su muerte. Al ver el intenso afecto mutuo, Saúl retiró primero a su hija mayor, Merab, y la dio a otro hombre. Pero luego, cuando le informaron que Mical, sí, Mical, lo amaba con devoción, una idea maquiavélica se apoderó de su mente. Saúl no deseaba dote ni riqueza, sino un precio por la mujer que lo esperaba. David partió con sus hombres. La hazaña fue rápida, brutal y, para horror de Saúl, exitosa. David no regresó con 100, sino con 200 prepucios de los filisteos, doblando la dote, humillando a Saúl y demostrando un poder que el rey ya no podía ignorar. Mical, observando desde la ventana, vio regresar a David cubierto de polvo y triunfo. Hubo un breve pero intenso momento de conexión visual. El matrimonio se celebró. Una unión sellada no con oro y seda, sino con sangre y traición política. Mical, la princesa de sangre real, se unía al futuro rey, el pastor. En ese momento fue la unión más apasionada y más peligrosa de Israel. Saúl se vio obligado a cumplir su palabra, pero el regalo de su hija no trajo paz. Por el contrario, y Saúl vio y reconoció que Jehová estaba con David y que Mical
los de Saúl no conocían lazo de sangre. David, absorto, no percibió la cercanía de la muerte, pero Mical, la princesa, sí lo hizo. Ella conocía las sombras de su padre y sabía que para Saúl la sangre era un inconveniente menor cuando el trono estaba en juego. La lealtad de Mical fue puesta a prueba. De un lado, el deber hacia el rey y su linaje; del otro, David, su esposo, el ungido de Dios que su padre intentaba destruir. En ese instante fugaz, Mical tomó su decisión, una que la marcaría para siempre como traidora al linaje de Saúl y salvadora de la promesa de Israel. Un sonido de botas en el pasillo se intensificó. «Si no huyes esta noche, mañana estarás muerto. Él no se detendrá», susurró Mical con urgencia. David, despertado de golpe por la voz desesperada, Mical abrió la puerta justo lo suficiente para interponer su cuerpo. Su rostro estaba pálido, pero su voz tenía la firmeza glacial de una princesa. «No podéis pasar. Mi señor está gravemente enfermo. Su fiebre es alta. Si lo movéis, morirá». Los guardias, temerosos de desobedecer, regresaron con la noticia a Saúl. El rey, sin embargo, no aceptó excusas. «Traédmelo en la cama para que yo lo mate. Quiero verlo muerto ante mí». Los guardias regresaron. Esta vez empujaron a Mical y se dirigieron al lecho. Al levantar la colcha, la verdad se reveló. No había un guerrero moribundo, sino un ídolo mudo y una burla cruel a la autoridad real. La humillación de Saúl fue total. No solo había fallado su plan, sino que había sido engañado por su propia hija, quien había preferido al fugitivo por encima. Arrojado a la soledad y la deshonra, Saúl, buscando castigarla y cortar el último lazo que unía a David con la realeza, tomó una decisión final y humillante. La deshonra de David debía ser la deshonra de Mical. El castigo de Saúl no se hizo esperar. La deshonra de David debía ser total, y con ella la de Mical. El rey no podía tolerar que su hija estuviera ligada, ni siquiera por el recuerdo, al fugitivo que amenazaba su corona. Mientras David huía por el desierto, buscando refugio en cuevas y fortalezas, Saúl ejecutó su acto final de humillación.
Mical fue separada de su esposo y entregada a otro hombre. Su nuevo marido era Palti, hijo de Lais, de Galim. Este matrimonio forzado no era un acto de amor, sino un sello político, una declaración pública de Saúl. David no es de mi familia. David no es digno de la princesa. Mical, la mujer que había demostrado una valentía feroz al enfrentar a su propio padre, se encontró ahora en un exilio social. Su estatus de princesa se mantuvo, pero su corazón se había quedado en la ventana de Gabaa. Ella era un trofeo descolorido, un recordatorio constante de la traición y la promesa rota. Los años que siguieron fueron silenciosos, lentos y llenos de resentimiento. Mientras David ascendía en su exilio, ganando seguidores, forjando su leyenda como guerrero y poeta, Mical se hundía en la amargura. Ella había arriesgado todo por él, su hogar, su padre, su posición, pero David, en su huida, se había casado, primero con Ahinoam de Jezreel y luego con Abigail, la viuda sabia y hermosa de Nabal. Para Mical, cada nuevo matrimonio de David era una puñalada silenciosa. Ella había salvado su vida, él la había dejado en manos de su enemigo. Entendía la necesidad de David de forjar alianzas y asegurar su linaje, pero la lógica política no consolaba el dolor del abandono. En su nueva vida con Palti, Mical era respetada, pero no feliz. Palti, aunque no era David, probablemente la trataba con una bondad y una devoción que ella, en su corazón endurecido, apenas podía registrar. Sin embargo, su unión con Palti era una mentira, una humillación constante. Mical era la esposa del fugitivo, obligada a vivir con la sombra de otro. El amor juvenil que la impulsó a salvar a David se transformó en una coraza. El dolor de la separación se convirtió en orgullo herido. Mical no solo extrañaba a David, extrañaba el lugar que tenía a su lado. Mientras tanto, en las colinas y desiertos, David escribía sus salmos, elevando su alma a Dios. Pero es probable que la imagen de Mical, la primera, la valiente, la que lo había salvado de Saúl, se desvaneciera bajo el peso de sus nuevas responsabilidades y sus nuevas esposas. La distancia física se convirtió en una distancia emocional abismal. Y entonces, el destino de Israel giró. La locura de Saúl lo había llevado a la muerte. El rey y sus hijos cayeron en el monte Gilboa. La casa de Saúl fue destruida. David, llorando la caída de su suegro y su amigo Jonatán, se proclamó rey, primero en Hebrón sobre Judá, y luego sobre todo Israel. El trono que Mical había ayudado a preservar se había materializado. El tiempo de la fuga había terminado. Pero para Mical, el final de la huida de David significaba un nuevo tipo de terror. El rey victorioso pronto buscaría legitimidad total, y eso significaba reclamarla. Ella era la prueba viviente del matrimonio original, el último lazo con la línea de Saúl. No sería un reencuentro de amantes, sino la repatriación de un objeto político. Después de años de soledad y resentimiento, David estaba a punto de irrumpir en su vida por la fuerza de un decreto real. Una vez más, asumo que su sí es la aprobación para avanzar a la parte 4 de la narrativa, siguiendo el plan acordado. David ya no era el fugitivo que había escapado por la ventana de Gabaa. Era el rey, sentado en Hebrón, forjando la unificación de las tribus. Su primer acto político trascendental no fue militar, sino profundamente personal y legal, la reclamación de Mical. David envió un mensaje a Is-Boset, el hijo restante de Saúl y rey nominal de Israel, exigiendo: «Devuélveme a mi mujer Mical, la cual desposé con 100 prepucios de filisteos». Esta demanda no era un grito de amor reavivado, era un cálculo político frío. Al recuperar a Mical, la hija del linaje de Saúl, David solidificaba su derecho al trono.
Ella era la prueba viviente de su conexión original con la realeza. David no estaba pidiendo una esposa, estaba reclamando legitimidad. La orden fue acatada. Is-Boset, débil y presionado, no pudo oponerse. La noticia llegó a Galim, a la casa de Palti, el hombre a quien Saúl había entregado a Mical en su doloroso exilio. La escena fue desgarradora, pero de una forma que Mical, en su orgullo, ya no podía apreciar completamente. Palti, hijo de Lais, estaba genuinamente enamorado de ella. Aunque Mical lo veía como un carcelero involuntario, él la veía como su esposa, su compañera. Cuando los mensajeros llegaron para llevarse a Mical de vuelta, Palti no opuso resistencia, pero no pudo contener su dolor. Mientras Mical partía, subida a un carro, Palti la siguió a pie, llorando abiertamente, andando tras ella hasta Bahurim. Imaginen al hombre, destrozado, humillado públicamente, caminando por el camino polvoriento, lamentando la pérdida de una mujer que, aunque legalmente suya, nunca le había entregado su corazón. Este lamento desesperado fue una prueba silenciosa de una devoción que David en ese momento no podía igualar. Finalmente, Abner, el general de Is-Boset, tuvo que detenerlo con una orden brusca: «Anda, vuélvete». Palti regresó a casa solo con su dolor. Mical, sin embargo, no derramó una sola lágrima por Palti. Su rostro se mantuvo inexpresivo. Ella había endurecido su corazón para sobrevivir al abandono de David, y ahora ese mismo corazón no podía sentir compasión por el hombre que la amaba sinceramente. Ella era una reina de hielo, regresando a un trono que sentía que le pertenecía. El reencuentro con David fue, como se temía, frío y formal. No hubo abrazos apasionados, ni súplicas de perdón por los años perdidos. Había demasiado pasado, demasiadas nuevas esposas y demasiado resentimiento acumulado. David la miró, no como a la valiente muchacha que lo había salvado, sino como a la pieza final en el tablero de ajedrez de su coronación. Mical, a su vez, vio a David. El fugitivo se había convertido en rey. Ya no era solo su amado poeta, sino un hombre de poder, rodeado de otras mujeres y del brillo de la gloria. Ella había regresado al centro del poder, pero se encontró con una distancia emocional que la heló más que la soledad de Galim. Su vida palaciega en Jerusalén comenzó, pero su unión era una farsa. David la había recuperado por la corona, y Mical lo había aceptado por su orgullo. Ella era la princesa olvidada, la esposa sin cama, el recuerdo de un pasado que el rey ya había superado con creces. Mical no solo como rey, sino como el poeta de Israel, el hombre cuya fe era el motor de su gobierno. Pero cada victoria, cada salmo, cada nuevo hijo, no hacía más que profundizar la grieta. Mical se sentía atrapada en un pasado que David había enterrado. El David que ella amaba era el guerrero fugitivo, el muchacho que huía en la noche, no el monarca que manejaba el poder con una mezcla de piedad y astucia. Para ella, su fe no era una elevación espiritual,
sino una conveniencia política, un adorno más. Su orgullo de princesa era su única defensa contra la humillación de ser la esposa abandonada. Las sutiles tensiones con las otras esposas del rey eran palpables. Ellas eran las madres de los futuros príncipes, las proveedoras del linaje. Mical era estéril, una consecuencia tácita. Un momento de gozo desenfrenado. Este fervor espiritual, tan ajeno a la rigidez de su crianza, chocaría violentamente con el orgullo de Mical, sellando la división final entre el corazón del rey y el corazón de la princesa que lo había salvado. Mical se preparó para observar el espectáculo desde su atalaya. Ella buscaría la dignidad real, David el éxtasis divino. Asumo su sí como la aprobación para proceder con la parte 6 de la narrativa, tal como indica el esquema. El día había llegado. El arca de la alianza, el cofre sagrado que simbolizaba la presencia de Dios en Israel, iba a ser trasladado a Jerusalén. Para David, este no era un simple evento político, era la culminación de su vida de fe, un compromiso público de que su reino se fundaba no en la fuerza de las armas, sino en la voluntad divina. Era un momento de unidad espiritual, pero en lo alto, en la fría dignidad del palacio, había un par de ojos que observaban con creciente horror y desprecio. Mical, la hija del rey Saúl, miraba la escena desde la ventana. Para Mical, el espectáculo era una humillación pública. En su mente, una princesa debe mantener la compostura y un rey, la dignidad. El protocolo era su refugio, la dignidad, su escudo. Ver a David, su esposo, despojado de sus ropas regias, expuesto y sudoroso, danzando ante la vista de las siervas y la gente común, era un acto de indecencia inaceptable. El resentimiento acumulado de los años se coaguló en una condena silenciosa. El orgullo de la casa de Saúl, esa rigidez que no permitía la emoción ni la fe desbordada, se levantó en ella como un
David entró en su palacio exultante, lleno de la presencia que acababa de celebrar. Esperaba compartir el gozo, la liberación de la adoración. En cambio, se encontró con Mical. Ella lo interceptó en el umbral, su rostro una máscara de fría indignación, sus palabras afiladas como cuchillos. «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubre un hombre cualquiera». El golpe fue doble. Mical no solo condenó su acto, sino que atacó su majestad, comparando su fervor con el comportamiento vulgar. Lo acusó de deshonrar la realeza ante la servidumbre. El resentimiento de años, la rabia por el abandono y el orgullo de la casa de Saúl estallaron en esa frase. David, que venía de la cúspide de la experiencia espiritual, fue arrojado de golpe a la amargura de la política palaciega. La alegría se convirtió en furia. Él no podía permitir que su fe fuera denigrada como un acto de bajeza. Fue delante de Jehová que dancé. Él me escogió a mí por encima de tu padre y de toda su casa, para que fuese príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, seguiré holgándome delante de Jehová. La respuesta de David fue la sentencia definitiva de su relación. Él la confrontó directamente con la razón de su baile, la elección divina. Al invocar a Dios, él hizo el contraste brutal. Su adoración era la justificación de su trono, mientras que el orgullo de Saúl había llevado a la destrucción de su casa. David le recordó a Mical que el único valor real que le quedaba era el de haber sido salvada por ese mismo Dios al que ahora ella despreciaba en él. David no solo defendió su danza, sino que atacó la raíz del desprecio de Mical, su obsesión con el linaje terrenal y la pompa real. Él reafirmó su humildad. «Y aún me haré más vil que esto, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado». David estaba diciendo que prefería el respeto de los humildes a la aprobación de la realeza orgullosa. La confrontación fue un ajuste de cuentas. El amor de su juventud, ya moribundo por los años de separación, murió allí, en el choque violento entre el protocolo orgulloso de Mical y la fe apasionada de David. Las consecuencias de esta batalla de voluntades fueron silenciosas y permanentes. El texto bíblico relata una línea breve pero trágica. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. La sentencia de esterilidad cayó sobre ella. Fue un castigo, pero cuya autoría se debate. ¿Fue una maldición divina por su desprecio a la adoración o fue una decisión del rey David, que, herido por su juicio y sabiendo que Mical nunca le daría un heredero con el corazón de un creyente, la relegó formalmente, terminando cualquier esperanza de descendencia real con ella? Independientemente de la causa, el resultado fue el mismo. Mical fue borrada del futuro de Israel. Ya no sería la madre de un príncipe. Su existencia se convirtió en un recordatorio de la casa caída de Saúl. El último lazo que unía el amor juvenil con el poder de David se había roto. Su vida se cerró en el palacio, condenada a la soledad eterna. Asumo su sí como la aprobación para proceder con la parte 8. El epílogo y la conclusión reflexiva de la historia, tal como indica el esquema. El silencio que siguió a la confrontación fue más ensordecedor que cualquier rugido. Mical, la hija de Saúl, vivió el resto de sus días en el esplendor de un palacio que no era su hogar. Fue, literalmente, borrada de la narrativa del nuevo reino. Su destino se convirtió en la tragedia de una mujer atrapada por el orgullo. Ella había sido una heroína de acción, astuta y ferozmente leal a su amor juvenil, arriesgando su vida y su posición para salvar a David. Sin embargo, cuando David evolucionó de guerrero a hombre de fe profunda, Mical no pudo seguirlo.
Ella permaneció anclada a la rigidez del protocolo y la dignidad terrenal de la casa de Saúl. Su gran error no fue la mentira para salvar a David, sino su incapacidad para ver a su esposo como algo más que un simple rey. Ella juzgó el éxtasis de David ante el arca con la vara de la política y la etiqueta, incapaz de comprender la liberación espiritual que él experimentaba al humillarse ante el Dios que lo había escogido. La esterilidad que la acompañó hasta la muerte selló su soledad. Era una reina sin propósito futuro, un monumento al linaje que David había superado. Sin hijos, no había nadie que recordara la nobleza de su sangre, ni que heredara el fuego de su espíritu. Se convirtió en la sombra del trono de su esposo. David, por su parte, ganó el reino y la promesa de Dios para su descendencia eterna, pero a un costo personal inmenso. Mical fue la primera de muchas pérdidas dolorosas en su vida. Él ganó la batalla externa contra sus enemigos, pero en el proceso perdió a la mujer que había sido la prueba de su valentía juvenil. Su amor inicial fue sacrificado en el altar del poder y de la fe en colisión. El epílogo de Mical es una reflexión sombría sobre el peligro de permitir que el orgullo se interponga en la alegría de la fe. Ella tuvo la oportunidad de ser la reina y la esposa del gran rey de Israel, de participar en el momento más sublime de la nación, pero su juicio y su resentimiento la encerraron en una jaula de oro. Prefirió la dignidad del linaje de Saúl, muerto y caído, antes que la humildad del espíritu que elevaba a David. Así, la princesa que una vez salvó la vida de su esposo con una audaz mentira, pasó el resto de sus días en un silencio impuesto, una figura trágica en la corte, cuyo único consuelo era el recuerdo amargo de su lealtad dividida. Mical, la primera esposa de David, se extinguió sola, testigo mudo del ascenso del reino que ella ayudó a fundar y del corazón que ya no podía alcanzar. Su vida es un eco de la verdad. A veces, el mayor enemigo de la fe no es la duda, sino la arrogancia del corazón humano.